Y se- Sí, Bueno, profe. voy a apagar mi cámara porque tengo mala conexión y no quiero que se me corte. Bueno, eh, ¿cuáles eran las dudas que habían surgido de estos cálculos? A ver si alguien me puede comentar. Que faltaba agregar la uremia, porque no teníamos el valor Bien, bueno, del boom. claro. Yo hablé con Cecilia y en realidad hubo un error acá en el práctico. Acá lo que nosotros nos interesa, ¿sí? En realidad es que ustedes puedan calcular la osmolaridad efectiva, ¿sí? Que tenemos a esta fórmula, ¿sí? Y la osmolaridad efectiva con la otra fórmula que sería donde agregamos la glucosa, ¿sí? No calcular la osmolaridad plasmática, sino referirnos solamente a la osmolaridad efectiva. ¿Me siguen? sí. Bueno, ¿Solamente entonces, a cuál, profe? Se me cortó. solamente vamos a calcular la osmolaridad efectiva con las dos fórmulas que le salen ahí a ustedes, que sería, una es solamente teniendo en cuenta el sodio y otra es agregándole la glucosa. ¿Sí? No vamos a calcular la osmolaridad plasmática, o sea que con la urea no la vamos a tener en cuenta esta fórmula. ¿Estamos? Entonces, lo primero que hay que ver son las unidades. ¿Se acuerdan en qué unidades se expresaba la osmolaridad? Y los moles por litro. Bien, entonces, para poder pasar los miligramos por decilitro de glucosa a milimoles, se lo tiene que dividir por 18. ¿Mm? Entonces, el solo hecho ya de poner 80, que son los miligramos por decilitro de glucemia dividido 18, ya con eso estoy haciendo la conversión a milimoles por litro. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos, si utilizamos solamente la fórmula donde tengo en cuenta el sodio, ¿m? Para una anatremia de 142 miliequivalentes por litro, la osmolaridad me va a dar de 284 miliosmoles por litro. ¿Sí? Ahora, si yo tengo en cuenta una glucemia de 80 miligramos por decilitro, que es un valor normal de glucemia, me va a dar 288. ¿Sí? ¿Qué observan acá ustedes? ¿Hubo una variación de la osmolaridad? Hay solamente una diferencia de 8 miliosmoles por litro. Bien, o sea que no es mucho, ¿sí? En realidad no es mucho, pero ¿por qué? Porque tenemos valores normales de sodio y valores normales de glucosa. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una glucemia ya de 180? ¿Qué valores le va a dar a ustedes? Cuando agreguemos a esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? 180 miligramos por decilitro. ¿A cuánto se va a ir la osmolaridad? ¿Alguien hizo el cálculo? 294. Bien. ¿Y ahí qué pasó? ¿Hubo un cambio ya un poquito más marcado? De 10 miliosmoles por litro es la diferencia. Bueno, pues bien, o sea que es más. ¿Mm? Entonces ahí estamos viendo y observando, ¿sí? Cómo la glucemia, ¿sí? Nos puede modificar realmente la osmolaridad efectiva cuando los valores sobrepasan los valores normales. Esto es muy importante en las personas diabéticas, que en realidad manejan valores de glucemia mucho más altos que 180. Hay algunos que pueden llegar hasta 500, 600 miligramos por decilitro. ¿Sí? Profe,
Entonces, Sí. la fórmula de osmolaridad efectiva es 2 por sodio. Si nosotros Sí. tenemos en el ejemplo algún valor, el valor de glucemia y de urea, que los tuviéramos alterados, ¿ahí utilizaríamos toda la fórmula completa? No, a ver, acá ustedes, por ejemplo, en los exámenes, ¿sí? Que pueden llegar a existir cálculos, por ejemplo, de que calculen la osmolaridad, usted tiene que fijarse bien si se les pide calcular la osmolaridad plasmática Ah, o bien, la bien. osmolaridad efectiva, ¿sí? Sí, Si a ustedes le piden calcular la osmolaridad plasmática, tienen que ver de agregar la glucosa y la urea, con los cálculos que tienen arriba, ¿sí? Con la fórmula que tienen, a ver, esperen que, con la fórmula que tienen arriba, con esta, ¿sí? Con esta completa. ¿Mm? ¿Estamos? sí, sí, Ahora, si solamente le piden la calcular la osmolaridad efectiva, ¿m? Pero también les dan glucemia, urea, sodio, cloro, potasio. ¿Cuáles son los parámetros que van a utilizar para calcular? ¿Van a usar esta fórmula, la simple, o van a usar donde está incluida la glucosa? para el cálculo de la efectiva, ¿Mm? la que soy glucosa. Claro, exacto. ¿Sí? Así que bueno, estén muy atentos al enunciado de lo que se les pregunta. Bien, ¿Estamos? gracias. Bueno, y al igual que hay veces que en vez de ponerles la glucemia en miligramos por decilitro, ya directamente se les da en miliosmoles por litro o milimol por litro. Entonces, no tienen que dividirla por 18, ya directamente la colocan con el valor que les da, que por ejemplo puede ser de 5,5 milimoles por litro. Entonces no hacen la conversión dividiéndolo por 18. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Dudas con esto? Para poder entrar de lleno ya en el práctico entonces de medio ambiente neuronal. No, profe. Bueno, entonces vamos a ir a... Bueno, ¿pudieron ver algo del práctico de hoy? ¿De medio ambiente? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me alegro. Entonces vamos a poder trabajar bien. Bueno, a ver. Ustedes, en lo que vamos a ver acá es por parte de gráficos y modelos. Bueno, según un extracto que se sacó de uno de los papers, ¿sí? Comenta de que el cráneo, ¿sí? Tras el cierre de las suturas y las fontanelas, se convierte entonces en una estructura inextensible. Por lo tanto, mantiene un volumen constante independiente de su contenido. Entonces, el contenido se lo puede dividir en 3 compartimentos, según la teoría de Monroe. El 80% corresponde al parénquima cerebral, el 10% al líquido cefalorraquídeo y el otro 10% a la sangre, ¿sí? Entonces dice que como cuando aumenta cualquiera de estos componentes, o sea, el volumen, por ejemplo, del parénquima, del líquido cefalorraquídeo o de la sangre, lo que hacen es aumentar la presión de aquel compartimento que no está afectado, ¿sí? Y eso genera una presión dentro de la cavidad craneana. ¿Por qué? Porque el cráneo no es extensible. Entonces, lo que se les pide es que a partir de la lectura, ¿no? Y de los conocimientos que tienen de anatomía e histología, tenían que realizar un modelo, ¿sí? Un dibujo, donde se muestren bien la relación de estos 3 compartimentos, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es que ese modelo funcione, es decir,
cómo es que las sustancias atraviesan o pasan de un compartimento o a otro. ¿Hay alguien que lo haya hecho esto? ¿Algún dibujito que quiera compartir? ¿Nadie? ¿Están? Profe, yo por lo menos no lo pude hacer. No lo pudieron Yo hacer. tampoco, profe, no la pude hacer. O alguno que lo haya No, yo hecho, bueno, tampoco. que no le dé poco de vergüenza compartirlo, pero que me comente más o menos cómo lo hizo. ¿Nadie? Bueno, yo que tengo un dibujo muy simple, ¿sí? Y lo vamos a ir charlando. Como ven, acá hablamos del compartimento que es la sangre, el líquido cefalorraquídeo, esto está en inglés, y el parénquima, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se relacionan? ¿Cómo atraviesan las sustancias de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo piensan que va? ¿Qué tipo de transporte va a existir para que lo que viene por sangre, ¿sí?, pueda atravesar y pasar hacia el líquido cefalorraquídeo? Al igual que la sangre y el parénquima, y entre el líquido cefalorraquídeo y el parénquima. Denme un ejemplo. Agarren una sustancia y díganme cómo piensan que pasa o que atraviesa. Esto es transporte. Esto lo han visto en la guía de autoestudio. La glucosa que pasa por los transportadores GLUT. Uh-huh. ¿Y dónde estarían esos transportadores? Porque esto que vemos acá, ¿qué son? ¿Qué es esto que tenemos Endotelio. acá? Bien. Barreras. Son barreras que están conformadas por Por un endotelio, una lámina basal y los pericitos del astrocito. Bien, pero eso va a depender de qué tipo de barrera estemos hablando, ¿sí? Porque, por ejemplo, entre el parénquima cerebral, ¿sí?, y el líquido cefalorraquídeo, ¿qué tipo de barrera es la que se presenta? ¿Es permeable? ¿Es La impermeable? membrana celular neuronal. Ujú, bien. ¿Y qué tipo de...? El mismo dibujo se los está Uniones mostrando. Es permeable. Es permeable, o sea que en realidad el pasaje de sustancias del líquido cefalorraquídeo hacia el parénquima y del parénquima hacia el líquido cefalorraquídeo no hay impedimento, ¿sí?, para que pasen. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la barrera por ejemplo, hematocefalorraquídea, es decir, esta parte de acá? Impermeable sería. ¿Es Es impermeable. a Es qué tipo de selectiva, sustancia? permeable. Es selectiva, bien. Ujú. ¿Por qué? Porque permite un paso de iones como el sodio, pero de forma facilitada por un transporte activo. Bien. ¿Y por qué es así? ¿Qué características tiene esa membrana que la hace selectiva? Se caracteriza por tener una cobertura endotelial que es distinta a los otros capilares porque es más hermética por las ¿Y uniones cómo es? estrechas. ¿Cómo se llama? ¿Lo han visto? Bien, ¿cómo es? ¿Uniones? ¿Qué tiene? Uniones estrechas. Bien, exacto. Eso lo han visto con los chicos en la guía, ¿no?, de autoestudio, con los ayudantes. Sí, lo vimos. Bueno, ujú. Y entonces, y acá la barrera entre la sangre y el parénquima tiene las mismas características que la que tiene la sangre con respecto al líquido cefalorraquídeo. ¿Mm? Ahora, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos la composición. Entonces, como para más o menos tener una idea de para ubicarnos,
¿Ven el dibujo? ¿Sí? profe. Bueno, entonces acá ven que en realidad el 80%, ¿sí? Lo compone, el contenido lo compone el parénquima, que está conformado, el parénquima está formado por ¿qué cosas? El parénquima, ¿sí? Sustancia gris, sustancia blanca. Sí, pero específicamente más simple. Son dos tipos. Neuronas y células de Neuronas y células de la neuroglía. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, después tenemos el 10%, que sería la sangre, y el otro 10% es lo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá tenemos las distintas estructuras que componen cada una de estas membranas, perdón, barreras. Una es la barrera hemato-líquido cefalorraquídea y la otra es la membrana hematoencefálica. ¿Sí? Ya la vamos a ver después con más detalle. Bien. ¿Duda de esto? No, profe. Profe, No, profe. yo tengo una duda, la hematocefalorraquídea, digamos, es la barrera que limita a los ventrículos cerebrales con los capilares, pero perdón. entre ellos que, además de la barrera, hay otra cosa ahí. No entiendo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿En dónde me estás diciendo? ¿Acá, en este dibujo? Ay, ¿qué le pasa? La C, creo que es la Esta. hematocefalorraquídea. Claro, Sí. bueno, acá ¿qué es lo que hay? Porque en realidad cuando hablemos de la composición del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Cómo es que se produce el líquido cefalorraquídeo? Por los plexos coloideos y Bien, los eso es espacios perivasculares. bien, que acá habrían en realidad qué tipo de características tiene este epitelio. ¿Tiene células ependimarias? Puede ser. Ujú. ¿Y qué función? Bien, pero ¿qué función cumplirían? Secretor. De secreción, exactamente. De secreción. ¿Vamos? Y acá, si ustedes ven, tenemos los vasos que son fenestrados, entonces me va a permitir a mí el pasaje también de sustancias y de células, que no lo va a permitir en este caso este tipo de barrera entre la sangre y el parénquima cerebral. ¿Sí? Profe, ¿de dónde son esos dibujos? Están re buenos. Son de un paper en inglés. Después, si quieren, en algún momento después se los paso, pero Si los podría pasar, sí, estaría bueno. bueno. Es para que ustedes se vayan ubicando dónde estamos. ¿Sí? Porque si vemos este dibujo, acá es demasiado simple, pero acá ya nos ubicamos en el tejido. ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces, bueno, eso ya lo hablamos entonces de que estaba formado, ¿sí? Por este parénquima, por las neuronas y la glía. Y acá hay otro dibujo en el cual podemos observar en realidad todo lo que ustedes han visto en la guía de autoestudio, el tipo de transporte que existe entre la sangre y el parénquima cerebral. O sea que esto sería en realidad la barrera hematoencefálica. Entonces acá podemos ver los distintos tipos de transporte. Algunos son paracelulares y otros son transcelulares. Otros por pinocitosis, dependiendo, ¿no?, de la molécula de la que hablamos. Y otros van a difundir en realidad a través de la membrana por difusión simple, como son los gases. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, ustedes ya vieron en el práctico con Federico, ¿sí?, cómo es que el rol de la glía en la sinapsis. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el rol que tiene esta glía en el metabolismo neuronal.
Yo lo que necesito es que ustedes vean, ¿sí? este modelo y me digan, ¿sí? Cómo es el manejo en la producción de ácidos en el parénquima cerebral. Porque estábamos hablando de la neurona y de la glía. ¿Cómo es que el parénquima cerebral maneja la producción de ácidos? Lo hacen los astrocitos, que son células de la glía, y no las neuronas. Bien, ¿y cómo me explicarías entonces el mecanismo que se genera dentro del astrocito? A partir de dióxido se une con agua y eso genera, ahí se me fue el nombre. Ácido carbónico, y que va a liberar también un protón. Y ese protón se libera al líquido extracelular y genera ácido. Bien, pero a ver, ¿de dónde proviene ese dióxido de carbono? Del metabolismo neuronal. Ujú, bien. Ujú. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Cuál sería la punta del hilo acá? Hay que hacerlo funcionar a este modelo. El metabolismo del astrocito. Podríamos empezar por el metabolismo del astrocito, ¿sí? Y lo anexamos al metabolismo de la neurona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el principal sustrato que están utilizando estas dos células, ¿cuál es? La glucosa. La glucosa. La glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa viene por el capilar, es decir, por la sangre. Entonces, ¿qué tipo de barrera es la que tiene que atravesar esta glucosa? Porque les dice que hay una barrera entre los compartimentos. Hematoencefálica. Hematoencefálica. Bien, porque todo esto es el parénquima, ¿sí? Y esto sería la parte de sangre. Entonces, esta barrera que hay acá es la barrera hematoencefálica. Como bien comentaron, la glucosa tiene que atravesar esta barrera mediante un transporte. ¿Qué tipo de transporte es este? Facilitado. Bien, Facilitado. facilitado, muy bien. ¿Depende de la insulina este GLUT? No. No. Bien, muy bien. Entonces, la glucosa atraviesa la membrana gracias a este transportador. ¿Y qué sucede con esa glucosa en el astrocito? Bueno, puede seguir dos caminos, ¿no? Uno, la glucólisis. ¿Qué tipo de glucólisis es esta? Anaerobia. Anaeróbica. ¿Por qué? ¿Por qué es anaeróbica? ¿Por qué se dan cuenta que es anaeróbica? Porque se genera lactato. Bien, porque exactamente, se produce lactato. Primero piruvato y después lactato. O sea que puede seguir una glucólisis anaeróbica o también, ¿qué pasa con esa glucosa? Puede formar Puede glucosa. reservar. Forma de glucógeno. Bien, se almacena como glucógeno. Bien, si seguimos el paso de la glucólisis, tenemos que se produce lactato. Y ese lactato, ¿cómo es que sale a la célula? Sale de la célula, perdón. ¿Qué tipo de transporte es este que va junto con el protón? Cotransporte. Es un cotransporte, muy bien. Entonces se cotransporta con un protón, ¿sí? Y entra a la neurona por otro transportador específico de lactato. ¿Y ahí qué pasa en la neurona? Se transforma, digamos, en piruvato, que va a bien. servir para el ciclo de Krebs. Perfecto. Y ese piruvato puede venir tanto de la vía del lactato como de la glucosa, que pudo entrar por transporte facilitado, ¿verdad? Y convergen en la producción de piruvato, y como dice la compañera, entra en el ciclo de Krebs. ¿Y qué se produce en el ciclo de Krebs como producto o como metabolito final? Dióxido de carbono y agua. Bien, dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono puede difundir, y por la anhidrasa carbónica, en este caso 2,
me va a producir bicarbonato y protón, entonces hago todo el circuito de nuevo entre la neurona y el astrocito. Pero también tiene la particularidad del astrocito de que tiene ¿qué es esto que ven acá? Cotransporte de sodio bicarbonato. Bien, un cotransporte de sodio bicarbonato, que puede ser, es decir, puede funcionar o expulsando sodio y bicarbonato o también incorporándolo a la célula, dependiendo del estado o de la necesidad que tenga el astrocito, ¿sí? Entonces, sí. Me quedó una duda, el dióxido de carbono, ¿cómo entra al astrocito de vuelta de la neurona? Por difusión, simple, porque es un gas. Okay. Por eso es importante que ustedes sepan cómo difunden las distintas moléculas, ¿sí? Atravesando las distintas membranas. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, ¿cómo es el metabolismo neuronal? ¿Es altamente, entonces? ¿De qué tipo? Metabólico. Sí, es metabolismo, sí, pero ¿qué es altamente? Aeróbico. Aeróbico, muy bien. ¿Y el astrocito? ¿Qué tipo de metabolismo? Anaeróbico. ¿No? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿por qué en realidad la neurona, ¿sí?, tiene este tipo de metabolismo aeróbico, perdón? ¿Qué es lo que se está produciendo acá? ATP. Bien, ¿y ese ATP para qué se va a utilizar? Para la síntesis de neurotransmisores, para los potenciales de membrana, para las despolarizaciones y para la bomba sodio-potasio. Bien, eso, para la bomba de sodio-potasio, que en realidad es la que, bueno, cuando se excita esa neurona, acuérdense que se cambia la permeabilidad a distintos iones, ¿no? Y para poder restablecer ese desequilibrio que existió de sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio lo que hace es restaurar otra vez, es decir, expulsar sodio y, expulsar sodio e incorporar potasio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo que ayuda en realidad al astrocito es a poder regular, ¿sí?, la producción de dióxido de carbono que se está liberando por el propio metabolismo de la neurona, para que de esta manera poder regular la cantidad de protones que se están produciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno. Entonces. Profe, ¿qué importancia tiene el cotransportador de sodio y bicarbonato? ¿Qué importancia? Y es para que el bicarbonato en realidad sí pueda salir del astrocito, porque no puede difundir, no es un gas, ¿sí? Entonces, al poder salir del astrocito, se puede por acción de la anhidrasa carbónica, en este caso la 4, me va a producir dióxido de carbono y se hace todo un ciclo. ¿Estamos? Pero en ese ciclo no se tiende a acumular el bicarbonato, considerando que constantemente la neurona aporta dióxido de carbono. No se alcanza porque es todo un ciclo esto, miren. Profe, entonces acá no hay desecho de dióxido de carbono. Hay desecho, pero es consumido en este caso o utilizado por el astrocito. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Bien. En este caso lo que puede ser es que como hay mucha producción de dióxido de carbono, ¿sí?, el dióxido de carbono puede difundir hacia el astrocito por difusión simple, o gracias a la anhidrasa carbónica, que esta reacción es reversible, se produce bicarbonato
y protón, ¿sí? Y este bicarbonato puede ingresar a la célula por este cotransporte con sodio y ahí poder combinarse o no con el protón, ¿sí? Acuérdense que esto no es 2 más 2, 4, ¿sí? Es todo un circuito de rutas metabólicas que se van a estar dando hacia un lado o hacia otro de los distintos componentes, dependiendo de los requerimientos que tenga en este momento la neurona, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, acá lo importante es que ustedes vean que la neurona tiene un metabolismo aeróbico, el astrocito un metabolismo anaeróbico, lo que ayuda a que no se acumulen entonces protones y está regulando el pH de ese parénquima cerebral. Bien, continuamos. Entonces, ya pudimos definir que existe una barrera entonces hematocefalorraquídea y una barrera hematoencefálica. Entonces, les dice que como todo transporte transepiteliar ocurre a través de un epitelio. ¿De qué epitelio estábamos hablando? ¿Qué epitelio es? Bien, el endotelio, exactamente, que lo vieron también en el teórico. Ya empezaron a ver todo lo que es el glucocálix, la matriz. Bien, pero dice que como todo transporte transepitelial, y considerando que se modelizaron células en el modelo del ítem 2, ¿qué es lo que les faltaría incorporar a ustedes para que sea un transporte transepitelial? Porque ¿qué significa que exista transporte transepitelial? ¿Qué tiene que haber? Dos transportadores. Sí, pero para que haya un pasaje tiene que haber que un gradiente de Diferencia de carga. Bien, ¿y quién la puede dar a eso? La bomba sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio. Exacto, la bomba de sodio genera un gradiente de sodio que lo que hace es mantener la concentración de sodio dentro de la célula, o sea, en el líquido intracelular, ¿baja o alta? Dentro de la célula. Baja. Baja, bien, y eso hace que puedan entonces funcionar todos aquellos transportadores que dependen de el cotransporte con sodio, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la parte del otro compartimento. Recién veíamos el parénquima, ahora vamos a ver la parte del líquido B de la sangre. Profe, Sí. entonces en el anterior lo que faltaría incorporar sería una bomba de sodio-potasio. Exactamente, Ah, bien. la bomba de sodio. ¿De qué lado? ¿Apical o vasolateral? Vasolateral. Vasolateral, muy bien. Bien, bueno. Ustedes ahora tienen este cuadrito o esta tabla, ¿no? Donde habla de las diferencias entre la circulación cerebral, ¿sí? Y la cardíaca y la renal, que es lo que nos va a interesar, ¿sí? Entonces hablaríamos de cerebro, de riñón y de músculo cardíaco, de corazón. Entonces, analizando esta tabla, ustedes después tienen una tabla abajo donde les pide que comparen distintos parámetros.
Uno de ellos es el flujo sanguíneo, el otro es el porcentaje del volumen minuto cardíaco, el otro es el consumo de oxígeno, lo otro es la diferencia arteriovenosa y por último la resistencia. Comparando cerebro, corazón y riñón. ¿Alguien hizo el cuadro? Yo. Muy bien. ¿Querés compartirlo? ¿Lo tenés ahí dibujado? ¿Cómo lo tenés? Lo tengo en un Word. Bueno, ¿te animás a compartirlo? Vamos. Bueno. Dale, yo te dejo que compartas. A ver. Bueno, ¿podés? Todavía no me deja compartirlo. Ah, porque lo tengo habilitado, pero... A ver ahora. Ahí sí. Bueno, bien. Bueno, hay algunas partes donde no le puse esto, digamos, porque estaba apurada. A ver, bueno. Bueno, no hay problema, ahora le vamos a dar el tiempito. Bueno, primero vamos a hablar del flujo sanguíneo, ¿sí? Ahí, como ven, lo tienen expresado en mililitros por minuto o mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, a ver, coméntame qué valores fueron los que pusiste. Bueno, según lo que ahí vemos. Bueno, primero el flujo sanguíneo, de este lado los mililitros por minuto y de este mililitros cada 100 gramos por minuto de los 3 órganos. Y me iba fijando en el cuadro de arriba, de este lado se ven los mililitros por minuto y de este el otro valor. Perfecto. Bueno, ¿todos tienen lo mismo o todos están de acuerdo con lo que comparte la compañera? Sí. Bueno, sí, profe. Ahora, bueno, con respecto al porcentaje del volumen minuto cardíaco. Ahí no entendía bien lo que era el BMC y saqué cualquier cosa. Pensé que era el volumen del órgano, entonces me fui no hice cualquier cosa. Así bueno, que, ahí, claro, ahí, bueno, tendrías que corregir entonces, ahí el Word te lo va a permitir, borralo, porque en realidad es el porcentaje de volumen minuto cardíaco que recibe ese órgano. ¿Sí? Que sería, si te vas a la tabla, ¿cuál sería? Es el que dice cardiac output. Bueno. Que ese es el porcentaje del volumen minuto cardíaco. O sea, es la cantidad de sangre que recibe ese órgano por minuto de volumen, por volumen minuto. Bueno, entonces sería 13. Entonces sí, 13. El otro. 4,7 y 23,3 más o menos. Yo te voy dictando. Sí. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Ahora? Sí. Bueno. Con respecto al consumo de oxígeno, entonces, ahí también. Me fijé acá, en estas dos columnas. Bien. También los dos valores. Y entonces, ¿por qué tenés en cerebro 16? A ver. 46 es. Me equivoqué. Bueno, a ver que la compañera que lo hizo, entonces, ¿cuánto sería? 46. 36, 3,3, 29, 9,7 y 10. 18, 6, está.
Perfecto. Era el único error, entonces era el primero. ¿Mm? Bien. Después, con respecto a la diferencia arteriovenosa, bien, 62, 114 y 14. ¿Alguien tiene algo distinto? No, pero... Bueno. Y con lo de la resistencia también. La podemos expresar como absoluta o por kilo de órgano. ¿Mm? Y los datos están bien. Como No entendí el concepto de resistencia. Bueno. Bien, ahora vamos a charlar entonces de cada uno de los de estos parámetros, ¿sí? En el caso de la diferencia arteriovenosa, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué se refiere esto de este parámetro? Diferencia arteriovenosa. Sería la extracción de oxígeno, ¿no? Exacto, son los mililitros de oxígeno, ¿sí? Que se extraen por litro de lo que le llega. Entonces, es decir, que por la arteria viene una X cantidad de oxígeno y por la vena va a salir una otra cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque se extrajo en ese pasaje por ese órgano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora, con respecto a la resistencia, ¿sí? ¿Alguien? ¿Luisi? ¿Agustina? Sí, si lo podía repetir otra vez, por favor. La diferencia arteriovenosa significa que la sangre, ¿sí? Que llega a ese órgano viene por una arteria con una X cantidad de oxígeno y va a salir por la vena con otra cantidad de oxígeno. Por eso se le llama diferencia arteriovenosa. Es la cantidad de oxígeno que se extrae por ese órgano. O sea, que ese órgano está haciendo una X cantidad de extracción de oxígeno. Profe, ¿y por qué está en mililitros acá? Porque así se expresa, porque es un líquido. Ah, como, digamos, me marea, digamos, eso de la extracción de oxígeno. Claro, son mililitros de oxígeno que se extraen. Ah, bien. Y con respecto a la resistencia, ¿sí? Porque, ¿qué piensan cuando uno habla de resistencia absoluta? ¿A qué se está refiriendo? Sería a todo el órgano. O sea, Bien, al total, es decir, se basa en el tamaño del órgano. Pero cuando hablamos en resistencia por kilo, estamos hablando por el peso de ese órgano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo puedan ver, visualizar bien, subite, me mostrar la tabla y supónganse, comparemos, veamos el riñón. ¿Cuánto tiene de resistencia absoluta? 4,3. Bien, 4,3. O sea que es una resistencia alta si yo la pienso como total. Pero si la expreso por kilo, ¿es igual? ¿Más grande, más chica? Es menor. 1,3, es muy bajito. Exactamente, es menor. Entonces, por eso es importante saber, cuando yo estoy expresando la resistencia de un órgano, si me estoy basando en resistencia absoluta o total, o en resistencia por kilo de peso de ese órgano. Normalmente lo expresamos por kilo. Profe, no entiendo a qué se refiere con resistencia, no me cerró ese término. ¿Qué es la resistencia si ustedes tuvieran que definirla? Ustedes lo vieron en biofísica. Que se genera. ¿Cómo? Como una fuerza en sentido contrario que se genera. ¿Pero que se opone a qué? Al movimiento. ¿Al flujo sanguíneo? Al flujo, en este caso al flujo. Es eso, digamos, como que... Es eso, exactamente. Es lo que se opone al flujo sanguíneo. Que ya lo vamos a ver aplicado ahora con la ley de Ohm en flujo sanguíneo cerebral.
Profe, disculpe, le hago una consultita. Ahí viendo el cuadro de la compañera, estaba Sí. viendo que en el caso del cerebro, a diferencia de riñón, la resistencia absoluta es mucho menor a la resistencia por kilogramo. ¿A qué Por se kilo, puede deber claro. eso? Y por el peso. ¿Cuánto pesa el cerebro? 1,200 kg, 1,400 kg aprox. Bien. Ujú. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, profe, gracias. No por el tamaño del cerebro, sino por el peso del cerebro. ¿Ves cómo ahí la diferencia con el riñón se ve bien marcada? ¿Mm? ¿Te pude responder la pregunta o te compliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ahí quedó más claro. Ahí quedó más claro. Bueno. Entonces, seguimos porque tienen que poner ahora, ordenar los 3 órganos mencionados de mayor a menor para cada uno de los parámetros que les dice ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que lo pusieron? Por ejemplo, ¿cuál es el que tiene el tejido con mayor fracción del volumen minuto cardíaco? Es decir, el mayor porcentaje. El riñón. El riñón. Bien, entonces ahí hay que corregir. Sí, lo iba a tener mal porque lo... Claro, bueno, no hay problema. Ahora, ¿por qué piensan, o fisiológicamente, ¿sí? ¿Por qué el que mayor fracción del volumen minuto cardíaco la tiene el riñón? Porque se filtra la sangre. Bien, por la función que cumple. ¿Cuál es? Lo que acaba de decir Andrés. ¿Andrés fue? Sí. Sí, filtrar la sangre. Bien, filtrar la sangre y excretar todos aquellos desechos, ¿no?, que produce el organismo. Entonces, por eso necesita recibir mucha cantidad de sangre. Ahora, con respecto al consumo de oxígeno, acá lo vamos a hablar por mililitro por 100 gramos por minuto. Ya lo vamos a referir por peso, no por... El corazón. El corazón seguido de ¿quién? Del riñón. Bien, riñón y cerebro. Bien, ahora ¿por qué? ¿Por qué el que mayor el corazón consume más oxígeno que el resto? Porque las células del corazón están en constante contracción, puede ser, constante actividad. ¿No? ¿Y qué más tiene además de contraerse? Por la relajación, es un proceso activo. Bien, ¿y qué hace? Que en la contracción y en la relajación, ¿qué se utiliza para esos dos procesos? ATP, muy bien. ¿Y el ATP de dónde lo obtengo yo? La respiración celular. De la cadena de electrones. Bien, por eso necesito consumir oxígeno. Muy bien. ¿Y ahora el que mayor extracción de oxígeno tiene? ¿Que ahí cómo lo sacaríamos? Por la diferencia arteriovenosa, es decir, bien. ¿Quién lo tiene? Corazón. El corazón, bien. Por la misma función que acabamos de hablar, porque consume mucho oxígeno. Entonces necesita extraer mucho oxígeno. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre mayor consumo de oxígeno y mayor extracción de oxígeno? Y ahora lo vamos a ver con por ejemplo, en el caso de el riñón, ¿sí? ¿Por qué tiene poca diferencia arteriovenosa? Porque en realidad es el que tiene menor extracción. ¿A qué se debe eso? Fisiológicamente, ¿no? Hablando. ¿Cuál sería la razón por la cual el riñón tiene una extracción menor o una diferencia arteriovenosa menor
¿Qué características tiene? Tiene la una circulación diferente a la del resto de los tejidos. ¿Y cómo es? Que viene por la arteriola aferente y no va a una vena, sino que va por otra arteriola. Pero en realidad hay algo un poquito más fisiológico. Eso es con respecto a la filtración. Profe, ¿puede ser que porque no necesita el oxígeno para producir tanto ATP como lo necesitaría una contracción continua? No va por ahí, sino va por las características que tiene la circulación renal. A ver si alguien me puede explicar. ¿Cómo están las arterias y las venas en el riñón? Va por el tema, no sé quién fue que habló que en realidad, bueno, la arteria, tenemos dos arteriolas, sí, pero después de la arteriola eferente, ¿qué viene? Las capilares peritubulares. ¿Y qué características tiene eso? A ver, que lo que pasa es que si les digo la palabra ya les voy a responder la pregunta. ¿Cómo está esa circulación? ¿En paralelo? ¿En la arteria y la vena? ¿Cómo están? ¿Van en Profe, por paralelo? ahí no lo sabemos porque la semana que viene nos toca de riñón y por ahí la anatomía. Bueno, en realidad están en paralelo la arteria y la vena, ¿sí? Entonces, ¿sí? El oxígeno en realidad difunde, ¿no? De la arteria hacia la vena, entonces no va a haber tanta extracción por parte del riñón y ahí se relaciona con la función que cumple el riñón, ¿sí? Que no necesita tanto consumo de oxígeno también por la función que cumple, no como en el caso del corazón, donde realmente necesita mucha cantidad de oxígeno para producir ATP. En el caso del riñón no es así, ¿sí? No necesita tanto ATP para las bombas y todo lo que tiene en los túbulos. No sé si contesté la pregunta del compañero. Sí, profe, gracias. Bueno. Bien, seguimos entonces. Bueno, y con el de mayor resistencia, entonces, ahí tendríamos que también vamos a hablar por kilo, no por absoluta. Sería Entonces, cerebro, bien, corazón y riñón. Muy bien. Cerebro, corazón y riñón. Perfecto. Profe, Bueno, sí. perdón que lo voy a interrumpir. No me cerró lo de tejido con mayor extracción de oxígeno porque el riñón quedaba en último lugar. Porque presenta que la arteria y la vena están en paralelo. ¿Sí? Esa es la característica que tiene la circulación renal. Entonces, al estar en paralelo, ¿sí? El oxígeno que va por la arteria difunde rápidamente hacia la vena. Entonces, hay muy poca diferencia arteriovenosa. Es decir, todo lo que entra de oxígeno por la arteria casi está saliendo por la vena, por esta difusión que existe. Ok, gracias. ¿Se ubican? Bien. Profe, ¿cuál es la unidad de la diferencia de arteriovenosa? En mililitros por litro. Ah, bien. Y el consumo es en mililitros por 100 gramos por minuto, ¿sí? Bueno,
seguimos. ¿Querés seguir con la presentación o me dejas a mí? Hice hasta ese punto, así que... Ah, bueno, listo, entonces. Ahora seguimos entonces con mi presentación. Antes de que avancemos con otra consulta, ¿por qué sería el fundamento de que el cerebro tiene la mayor resistencia? ¿Es por la característica de los capilares? Por la característica de la circulación que tiene. Por el polígono de Willis. No sé si lo han visto ustedes en anatomía. Sí, sí. Sí. Ujú. Bien. Comparto entonces. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿sí? Bueno, que fue lo que hizo la compañera. Y ahora vamos a hablar de, esto ya lo vieron en el teórico un poco con Cecilia, pero lo vamos a analizar detenidamente porque esto es importante que lo entiendan. Del mismo paper, ¿no? Se sacó también este párrafo en el cual habla de la autorregulación cerebral, que se basa en la modificación de la resistencia vascular cerebral, es decir, vasodilatación o vasoconstricción, con el fin de mantener un flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno de cada momento. Y esta va a estar determinada en parte por la presión parcial arterial de dióxido de carbono, por la PAM, o sea, la presión arterial media, y en menor medida por la presión parcial arterial de oxígeno, la adenosina, el pH, etc. Entonces dice que cuando la presión arterial de dióxido de carbono es alta, es decir, hay un mayor trabajo metabólico, la resistencia vascular cerebral cae, que eso sería la vasodilatación. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la entrega cerebral de oxígeno. Y todo lo contrario pasa cuando esta presión arterial de dióxido de carbono disminuye. Dice, se estima que el flujo sanguíneo cerebral varía en un 4% por cada milímetro de mercurio de dióxido de carbono, cuando existe normotensión, ¿sí? Para personas que tienen la presión arterial normal. Dice, con la presión arterial, o sea, con la PAM, ocurre algo similar, regulándose el flujo para proteger el tejido cerebral de caídas o alzas bruscas de presión que pudiesen comprometer la entrega de dióxido de carbono. Sin embargo, estas autorregulaciones tienen límites por encima o por debajo de los cuales el flujo sanguíneo se torna absolutamente dependiente de la PAM. Entonces, según lo que ustedes vieron en el teórico, ¿cuál es la ley biofísica que vamos a aplicar acá? A ver si puedo dibujar. ¿Cuál es? Bien, ¿qué dice la ley de Ohm? ¿Qué relaciona? No recuerdo bien, pero no era el caudal con la resistencia, algo así. La variación de presión con el flujo y la resistencia. Bueno, pero ¿cómo es esa relación? A ver si ustedes tuviesen que escribir la fórmula. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Pero hablando de flujo, no estamos hablando de un circuito eléctrico. Sería el flujo es igual a la presión bien. sobre la resistencia. Muy bien. Disculpe, ¿se ve bien? Ahí estoy tratando de dibujar. Sí, se ve bien. Bueno, esta sería la presión dividido la resistencia. ¿Estamos? Uy, qué feo que me salió. Disculpen, pero bueno, la intención es lo que vale. Entonces tenemos que el flujo, ¿sí?, es igual a la presión sobre la resistencia. En este caso, ¿de qué flujo estamos hablando? Del flujo sanguíneo cerebral. Flujo, bien, sanguíneo, en este caso cerebral, ¿no? Que va a ser igual a, ¿qué cosa? Presión arterial media. A la presión arterial media sobre la resistencia vascular cerebral. Bueno, en este caso vamos a poner PAM, pero bueno, ya vamos a ver que no solo depende de la PAM. Sobre resistencia vascular cerebral, ¿sí? No periférica, cerebral, pues estamos hablando del tejido cerebral. ¿Sí? Bien.
En realidad acá la PAM sería la presión de perfusión, ¿no? ¿Sí? De este tejido. Entonces les dice que tienen que completar este gráfico, ¿no? En este eje, ¿qué pondrían? Y en este eje, ¿qué pondrían? ¿Qué variable o parámetro es el que pondrían en uno y en otro eje? En el eje de las abscisas iría la presión arterial media en milímetros de mercurio y en el eje dependiente iría el flujo sanguíneo cerebral en gramos por minuto. A ver, pero bueno, milímetros de mercurio, ay, qué horrible, chicos. Discúlpame, pero le pongo mucha onda a esto de estar poniendo, dibujando. Y acá me decía que acá va el flujo entonces sanguíneo cerebral. ¿En cuánto me dijiste? ¿En qué unidades? En gramos por minuto. Flujo, acordate, ¿qué era? Flujo, ¿cuáles son? Lo acabamos de ver, ¿eh? Mililitro por minuto. Mililitro por minuto puede estar expresado en mililitros por minuto. Sí, esto sería así. En mililitros, entonces. Bueno, no lo voy a poder escribir. Mililitros por minuto o mililitros por 100 gramos por minuto. ¿Sí? En el caso de que fuera mililitros por minuto, ¿cuánto sería el valor que le corresponde acá para el flujo sanguíneo cerebral? Según la tabla que vimos hace un ratito. Si lo ponemos en mililitros por minuto. Mililitros por minuto. ¿Qué valor le corresponde? 750. 750. Bien, 750. Le vamos a poner un valor acá. ¿Y los valores de PAM? ¿Alguien los encontró? ¿Lo leyeron del Guyton? ¿O? Abajo, o sea, perdón, el más bajo sería 60. ¿Acá? Sí. Bien, 60. Y 150. Bien, 150. Epa, se me va el... Bueno. Entonces, si yo tuviese que explicar este gráfico, ¿qué es lo que diría? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Básicamente sería que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión arterial media. Por lo tanto, eso me genera que el flujo es la variable dependiente y la presión arterial media la independiente. Bien, muy bien. Y lo que observo es que acá hay una meseta, ¿sí? Donde el flujo se mantiene constante a pesar de cambios en la PAM. Exacto. Bien, que es lo que más o menos expresa el texto. Entonces, por encima de 150 ya se hace, ¿cómo se hace la relación acá? Aumenta la PAM y ¿qué pasa con el flujo? Aumenta en forma proporcional, bien. Y acá, por debajo de 60, ¿sí? El flujo disminuye en forma proporcional a la disminución de la presión arterial media. Entonces, como vimos en esta fórmula, ¿sí? Que es la del flujo, dice, ¿qué ocurre con la resistencia vascular? Es decir, esta variable de acá, el denominador, en cada tramo de la curva. En todo esto. Bueno, ya más o menos está dibujado acá, ¿no? Esto que es el diámetro del vaso, ¿no? Por ejemplo, sí. Sería que como la presión arterial media bajó a valores menores de 60, el flujo sanguíneo comienza a bajar, por lo tanto disminuiría la resistencia generando vasodilatación para que aumente el caudal o el flujo sanguíneo cerebral. Bien, bueno, vamos a... En el otro extremo, donde aumenta la presión a valores mayores de 150, lo que genera que aumente el flujo sanguíneo y para que esa presión no llegue al cerebro, bueno, aumenta la resistencia con una vasoconstricción. Bien, muy bien, porque eso lo vieron en el teórico, es decir, en este caso, para mantener constante el flujo, cuando hablamos en este rango de PAM, nosotros, por ejemplo, estamos con una PAM, supónganse, de 65 y de repente aumenta a 70. Estamos por acá.
Entonces, aumenta esto, ¿no? La PAM, y tendería supuestamente, según esta relación, a aumentar el flujo, ¿verdad? Porque es directamente proporcional. Pero como hay mecanismos que hacen que el flujo se mantenga constante, para que ese flujo, se mantenga constante ante aumentos de la PAM en valores normales, como comenta el compañero, entonces tendría que aumentar la resistencia, ¿sí? Entonces esto en realidad no pasa, sino que se mantiene constante. ¿Me siguen? ¿O les hice lío? Sí, ¿puedo repetir, profe? Puede repetirse. Bueno, supónganse que nosotros tenemos una PAM de 65, que estamos acá dentro del rango de autorregulación, y de repente aumenta a 75, o sea, aumentó la PAM, ¿sí? Para que el flujo sanguíneo cerebral no aumente, sino que se mantenga constante, ¿qué es lo que tiene que modificarse? La resistencia. O sea, el diámetro de ese vaso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la resistencia, por lo tanto, si aumenta la resistencia, lo traduzco en una vasoconstricción para poder mantener constante este flujo. ¿Se entiende ahora? Sí, se entendió. Bueno. Ahora, dice, ¿qué factores son los que participan en realidad? Ustedes lo vieron, uno de los mecanismos que habló Cecilia en el teórico era que, supónganse, aumenta la PAM, entonces aumenta la presión hidroestática en ese vaso, ¿y qué genera en el vaso? Hay uno de los mecanismos que lo tienen... ¿Cómo le llaman a ese mecanismo? Mecanismo miogénico puede ser. Bien, el mecanismo miogénico, ¿eh? Se activa el mecanismo miogénico, por lo tanto va a haber, bueno, todos los mecanismos que vieron en el teórico, ¿sí? ¿Alguien se los acuerda? ¿Cómo es que se desencadena el mecanismo miogénico? Apertura de canales, ¿de qué tipo? ¿No eran de calcio? De calcio y ¿qué más? Sodio. Y de sodio, bien. Entonces lo que hace es que aumente finalmente la concentración intracelular de calcio, produciendo la contracción de ese músculo liso, ¿sí? Y haciendo que se produzca una vasoconstricción. Por eso aumenta la resistencia de ese vaso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos vamos, tenemos una PAM de 75, ¿sí? Y disminuye a 65. Sería lo contrario, se produciría una vasodilatación. Bien, entonces voy a borrar acá porque se ha hecho un lío. La resistencia debe disminuir. Muy bien. Disminuye la resistencia para mantener constante ese flujo. Bien. ¿Y qué mecanismos son los que hacen que ese vaso dilate? ¿El cizallamiento? No. Metabólico. Bien, el metabólico. ¿Y acá cuál sería el más importante? La presión parcial de dióxido de carbono. Bien, el dióxido de carbono. Muy bien, que después que lo que hace es que no haya calcio disponible, entonces se vasodilata ese vaso. Entonces, si nosotros nos venimos a estos dos gráficos que tenemos acá, podemos ver cómo el efecto que tiene, ¿sí?, el aumento de la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno, ¿sí?, en el flujo sanguíneo cerebral. Ya hablamos recién de la PAM,
ahora vamos a hablar de las presiones parciales de los gases. En este gráfico, ¿quién me puede explicar qué es lo que se observa? Otra vez, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Siempre tienen que buscar en los gráficos cuáles son las variables. La independiente sería la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Muy bien, bien. Y la dependiente sería la sangre cerebral. Bien, acá no estamos hablando de flujo sanguíneo en mililitros por minuto, sino que estamos hablando las veces, ¿sí?, que aumenta o disminuye el flujo con respecto al valor normal. Ahí está en inglés, para que lo vean, por eso los valores tan pequeños. Entonces, nosotros normalmente la presión arterial de dióxido de carbono, ¿en qué valores los tenemos? ¿Cuál sería el valor de referencia? Milímetros de mercurio. Bien, pero ¿qué valor? ¿Qué valor 40. se considera normal? ¿En 40? En 40, muy bien, acá. Esto que tenemos acá. Entonces, para una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, tenemos que el flujo, ¿sí?, va a estar más o menos en 1 de veces, ¿no?, de lo normal. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a aumentar la presión el dióxido de carbono? Por ejemplo, por una hipoxia, supónganse. O porque no le llega suficiente sangre a ese cerebro. Ahí empieza a producirse dióxido de carbono, aumenta la presión del dióxido de carbono, ¿y qué pasa con el flujo? Aumenta hasta que llega un momento en que se mantiene constante. Bien, es decir que casi se duplica, miren, en este tramo de acá, miren cómo se duplicó. O sea que acá estamos observando que uno de los parámetros que tienen impacto muy fuerte sobre el flujo sanguíneo cerebral es el dióxido de carbono. Ahora, si nos venimos a este gráfico, ¿qué tenemos acá? Bueno, otra vez, tenemos esta curva que es la de la presión de dióxido de carbono, pero aparece una que es la del oxígeno. ¿Y cómo se comporta el flujo con respecto a la presión de oxígeno? ¿Es igual que la del dióxido de carbono? No. Bien, a ver quién me puede explicar qué relación tiene. Voy a borrar. ¿Cómo se relaciona? Sigamos esta línea que viene por acá. ¿Qué pasa a medida que disminuye la presión de oxígeno? Aumenta la presión de dióxido de carbono. No, estamos hablando con el flujo, Cuidado. Estas presiones. No, que a medida que disminuía la presión de oxígeno, disminuía también el flujo. Bien. Pero ¿qué diferencia observan entre esta curva y esta curva? Con el oxígeno se vuelve constante la curva y con el dióxido de carbono aumenta. O sea que acá volvemos a observar que el metabolito o la presión parcial de dióxido de carbono tiene mayor impacto sobre el flujo que la presión de oxígeno. ¿Y esto tiene alguna relación con la tasa metabólica cerebral? Yo había leído que, digamos, una mayor tasa metabólica se va a liberar más dióxido que luego, ácido carbónico se disocia. Cuando disminuye el pH, se vasodilatan, o sea, se genera una vasodilatación. Bien, para poder aumentar el flujo. El flujo. Entonces, de esa manera, le va a llegar mayor cantidad de oferta de oxígeno y también va a lavar, ¿sí?, todos esos productos metabólicos que me están produciendo vasodilatación.
Ahora, si la tasa metabólica cerebral disminuye, porque, por ejemplo, hay en este caso, podría ser bueno, acá les habla de una hipocapnia, pero bueno, ya eso es patológico. Nosotros lo que necesitamos, no necesitamos tanto flujo sanguíneo porque el cerebro no está necesitando tanto aporte de oxígeno, por lo tanto, el flujo sanguíneo se va a mantener en los rangos normales. ¿Tienen alguna duda sobre estos gráficos? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, que quede claro entonces que el principal metabolito, ¿sí?, que me va a tener impacto sobre el flujo sanguíneo cerebral va a ser el dióxido de carbono y luego le va a seguir el oxígeno. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, continuamos. Entonces, dice que ahora estamos en condiciones de relacionar la presión de perfusión cerebral con la presión intracraneal, pero primero tienen que definir. Presión de perfusión cerebral es la presión arterial que determina la adecuada nutrición del parénquima cerebral y la presión intracraneal es la presión que existe dentro de la bóveda por la interacción entre el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Por lo tanto, si ustedes ven esta fórmula, esta aparece que la presión de perfusión cerebral es igual a la PAM menos la PIC. Entonces, me gustaría que calcularan y me dijeran qué valor de presión de perfusión cerebral tenemos con una PAM normal y una PIC de 11, supónganse, como para valor medio. ¿Qué valor les dio? ¿Alguien hizo el cálculo? A mí me dio 94. Bien, pero ¿qué valores de PAM utilizaste? 105. Bien, ¿y la PIC? ¿Un valor 11. medio? ¿Cuánto? 11. 11, muy bien. Entonces, algo que no está agregado acá en el práctico es que quiero que les quede en claro esta fórmula. Que el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí?, según la ley de Ohm, va a estar dado por la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pero lo importante es que acá acabamos de definir qué era la presión de perfusión cerebral, es decir, tengo en cuenta la PAM, pero también tengo en cuenta la PIC. O sea, que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por la PAM, pero también por la presión intracraneal, que es muy baja normalmente, ¿sí? Como ven acá, tiene un valor bajo con respecto al valor de PAM. ¿Por qué es importante saber esto? Lo importante es este signo negativo. Porque cuando hay patologías en las cuales, por ejemplo, un tumor, un edema cerebral, ¿cuál de estas dos variables se va a ver alterada? Aumentada. La presión intracraneal. Bien, la presión, la PIC, ¿sí? Entonces, si aumenta la PIC, esta presión se va a oponer a la presión arterial media. Por lo tanto, me va a afectar el flujo sanguíneo cerebral. Y hasta acá llegamos, no nos vamos a meter en patología. Pero lo que quiero es que tengan en cuenta, ¿sí?, que entonces el flujo sanguíneo cerebral depende no solo de la PAM, sino también de la PIC. Y que esta resta está traducida en la presión de perfusión cerebral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, sigamos, que ya falta poco. Es muy largo este práctico. Bueno,
Ya vimos parénquima cerebral, vimos el flujo sanguíneo cerebral, ahora vamos a ver el otro componente que es el líquido cefalorraquídeo. Acá hay una tabla en la cual compara la composición del líquido cefalorraquídeo normal y de la sangre. ¿Alguien me puede decir cuáles son los componentes que ven que tienen diferencia? Primero, ¿es igual la composición del líquido cefalorraquídeo al de la sangre? No. Si ustedes lo ven. No. No, muy bien. ¿Y a qué se puede deber que no sea igual? ¿A la permeabilidad de las membranas que los separan? Bien, o sea, en realidad a la estructura y a las características que tiene la barrera hemato-líquido cefalorraquídea, que permite pasar algunas sustancias y otras no. Por eso es importante que ustedes sepan cómo es el mecanismo por el cual, o el transporte de cada una de estas componentes que hay acá. En el caso de la presión, ya dijimos que, bueno, que es baja, ¿sí? Que es de 12 milímetros de mercurio con respecto a la sangre, que es de 100. El color es incoloro, ¿sí? ¿Por qué es incoloro? Por la ausencia Porque no tiene eritrocitos. Bien, porque no contiene eritrocitos. ¿Y por qué no contiene eritrocitos? Porque estos no dejan los capilares, los eritrocitos no abandonan los capilares. No, muy bien, perfecto. El sodio, bueno, tiene la misma composición, la misma cantidad, y el potasio, ¿por qué es menor? Y tiene más cloro. ¿A qué se puede deber esto? ¿No es porque no hay transportadores de potasio y el cloro se mueve siguiendo lo que es la carga positiva del sodio? Bien, lo del cloro sí, sigue lo del sodio, y en realidad el potasio lo que se hace es que hay una extracción por parte de la bomba, de las bombas, hay bombas que están sacando potasio, ¿sí? Pero muy bien tu razonamiento. Y con respecto a las proteínas totales, miren qué bajitas con respecto a la del plasma o la sangre. ¿A qué se puede deber esto, que haya tan poca cantidad de proteínas? Que no son liposolubles, entonces no son permeables a la barrera. Bien, o sea que no pueden atravesar la barrera. ¿Y la glucosa? ¿Por qué es también más baja con respecto a la de la sangre? Puede ser porque es consumida por las neuronas y los astrocitos. Sí, es consumida, pero ¿qué tipo de transporte tiene este? ¿Cómo se transporta la glucosa? Por glut. ¿Y qué tipo de transporte es? Difusión facilitada. Bien, difusión facilitada. Y que al no depender de insulina, ¿sí? Si aumenta la glucemia, va a aumentar, por ejemplo, en un diabético. ¿Cómo tendríamos nosotros en el líquido cefalorraquídeo la glucosa? Igual Un poquito más aumentada, que una persona normal, ¿sí? Y miren, observen, la osmolaridad es igual, por más que tenga variación en algunos iones, y el pH, porque es un poquito más ácido que el de la sangre. ¿Qué era lo que habíamos visto antes? ¿Había producción de dióxido de carbono? ¿O no? Por el metabolismo propio de las neuronas. Sí. Sí, había producción. Por la gran producción de ácido que hay. Bien, sí, por más que los astrocitos también estén compensando ahí, siempre hay una diferencia con respecto a la del plasma, o en este caso, bueno, la sangre. Bien, y como para culminar y para que puedan entender, más allá de que no hablamos de patologías, pero
estos parámetros se pueden ver en realidad modificados por distintas patologías. Por eso es importante saber cuáles son las características de un líquido cefalorraquídeo normal. Es decir, que tenga una presión baja, que sea incoloro, límpido, que no contenga eritrocitos, que los leucocitos sean menos de 5 células por milímetro cúbico, que el sodio sea de 140, potasio de 2,9, bueno, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay patologías en las cuales se ven alterados algunos de estos parámetros, como ser, por ejemplo, en las meningitis. ¿Qué significa meningitis? Una inflamación de las meninges. Exactamente, inflamación de las meninges. ¿Y en qué se traduce? ¿Qué es lo que estaría modificado en esas barreras? En este caso, la barrera, la permeabilidad. Muy bien, que eso lo vieron con Cecilia, que no es lo mismo hablar, acuérdense, no confundan el concepto de vasodilatación con aumento de permeabilidad. El aumento de la permeabilidad, estamos hablando de ¿qué? De que se aumenta qué cosa, o qué es lo que se modifica en este endotelio. El pasaje de solutos. El transporte paracelular. Bien, el transporte paracelular, es decir, las uniones, se modifican las uniones estrechas que hay entre célula y célula, por lo tanto, al modificarse esa unión, me va a dejar pasar moléculas que normalmente no deberían pasar. Entonces, muy así someramente, ¿qué sucede, por ejemplo, por qué está modificada la presión en una meningitis bacteriana, es decir, aumentada, o en una tuberculosa, o en una meningitis fúngica? ¿Qué es lo que puede estar pasando que hace que aumente la presión de ese líquido cefalorraquídeo? Por el aumento de la permeabilidad que genera edema y porque también hay obstrucción del flujo de salida del líquido cefalorraquídeo. Exactamente, o sea que no hay reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo, entonces hay producción normal de líquido, pero está baja la reabsorción, por lo tanto aumenta la presión. Muy bien. Ahora, hablábamos de que tenía que ser claro, pero en este caso, por ejemplo, en la bacteriana es turbio. ¿A qué se puede deber la turbidez? El paso de eritrocitos. Turbidez significa, acuérdense, que no estoy hablando de color, estoy hablando de aspecto turbio. ¿Se acuerdan cuando vimos? ¿Cómo? Porque pasa mayor cantidad de flujo. No, turbio es cuando hay... bacteriano sobre las células. Bien, porque hay muchas bacterias y eso es lo que me da la turbidez de ese líquido. Acuérdense que son partículas que están en suspensión, en este caso son las bacterias. En el caso de las células que hablamos de los leucocitos, miren cómo aumentaron, ¿no? ¿Por qué aumentan? Porque se induce una respuesta inflamatoria dentro del líquido del espacio, digamos. Bien, pero además, no, a ver, hay una respuesta inmune, sí, pero como está aumentada la permeabilidad, esos glóbulos blancos pueden atravesar la barrera. Claro. Bien. ¿Y las proteínas? ¿Por qué están aumentadas? Puede ser también por el aumento de la permeabilidad que deja paso de proteínas y también exactamente. La producción de... Muy bien. Bien, ¿y por qué está baja la glucosa acá? Porque las bacterias utilizan la glucosa como metabolismo. Bien, y también las células de la inflamación. Exactamente. Perfecto. Muy Profe, bien. una pregunta. Sí. ¿Y cómo se extrae el líquido cefalorraquídeo para analizarlo? Bueno, ahí hay un video que tienen un link para que ustedes vean. Se hace una punción lumbar. Eso lo hacen con una anestesia local y se hace la punción, ¿no? de la médula y ahí uno extrae líquido cefalorraquídeo, pero eso tiene que ser una técnica, o sea, de alguien que sepa muy bien. Y se sacan, normalmente son 3 tubos los que se sacan, porque uno va viendo, supónganse, les doy un ejemplo como para que se den una idea. Si uno extrae líquido cefalorraquídeo
y tiene el primer tubo que extrajo color rojo, el segundo ya no tiene color rojo y el tercero tampoco, significa que esos glóbulos rojos provienen de la punción y no del líquido cefalorraquídeo. Ahora, si en los 3 tubos están de color rojo, o sea, hemáticos, significa que ya es porque hay una hemorragia, ¿sí? Por ejemplo, una hemorragia subarachnoidea en este caso. ¿Ven que acá dice aspecto hemático? ¿Se entendió la explicación que les acabo de Sí, dar? profe. Bueno, y fíjate en el link, hay 2 links que están en la aplicación clínica del trabajo práctico, dice punción lumbar, para que veas cómo es que se hace la extracción. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, espero que hayan comprendido el práctico. Profe, Sí. una consulta, perdón que vuelva sobre lo que ya habíamos visto. ¿Cómo es lo de la glucosa que mencionó? ¿Qué parte de la glucosa? De por qué era mayor afuera que perdón, sí, porque en el normal, porque A ver. porque en el cefalorraquídeo, Sí. porque en el cefalorraquídeo es menor que en la sangre. Bueno, ahí, a ver, los compañeros Porque las bacterias también consumen glucosa y las células de la respuesta inflamatoria también. Entonces, No, pero me parece que la compañera se está refiriendo a lo normal. A lo normal. A ver. ¿En qué se basa de que la glucorraquia en realidad, si se ve ahí, es del 60% del volumen del valor plasmático? ¿Tiene algo que ver con las características del transporte que tiene esta glucosa? Es porque cuando nosotros hablamos del manejo de la glucorraquia a nivel de líquido cefalorraquídeo, va a estar dependiente de canales GLUT que son independientes de insulina, entonces tienen como que un flujo que no es variado respecto a esta hormona y es constante, pero es lento. Entonces... Bueno, primero, no es un canal, cuidado, es un transportador. ¿Sí? Bien. ¿Y qué características tiene este tipo de transporte? Que va a depender de las concentraciones también que estén en la sangre, ¿no? Bien. ¿Y qué más? ¿Es saturable? Sí. Bien. Se satura. Entonces, por eso en realidad, cuando hay una X cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Ya por más que suba, no va a haber mayor cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Se satura el transporte. Si fuera dependiente de insulina, ¿qué pasaría? Se podrían translocar más canales y subiría el umbral de saturación. Exactamente. Y en realidad podríamos transportar mayor cantidad de glucosa hacia el líquido cefalorraquídeo. Pero en este caso no depende de la insulina. ¿Se respondió la pregunta de la compañera? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Bien, y además acordate, ahora, que las neuronas están permanentemente también consumiendo glucosa, que es su sustrato principal. Entonces, al estar consumiendo glucosa, también el valor de glucorraquia es bajo. ¿Para qué? Para poder generar un gradiente para que pueda favorecerse el transporte de glucosa de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Si no hay gradiente, no hubiese transporte. ¿Se comprendió? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna duda? Hubo una compañera que quería que subiera yo el paper de los dibujitos de estos. ¿Está todavía conectada o ya se retiró?
Creo que se fue, pero igual estaría bueno que lo mande, profe. Bueno, yo se lo subo, después le pregunto a Cecilia dónde ella prefiere que lo coloquemos y después les avisamos dónde está subido, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, Genial, profe, gracias. si llega a surgir alguna consulta, porque yo ya el jueves no les doy clase, me pueden preguntar por Petco, cualquier duda que surja sobre este tema, o del práctico que vimos de regulación del volumen celular. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. profe. Nos vemos, adiós. Chao. Chao. Gracias, profe.